Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre de nuestro Señor, Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Tesalonicenses, es maravilloso cuando un pastor puede pensar en su iglesia y decir: damos gracias siempre por todos ustedes. El apóstol Pablo amaba a la iglesia de Tesalónica. Estas personas estaban en su corazón y él se preocupaba por su bienestar espiritual. En este capítulo de primera carta a los Tesalonicenses 1, Pablo, el apóstol Pablo, nos dice qué clase de iglesia dejó en esa perversa ciudad. Cuando vemos las características de esta iglesia, debemos examinar nuestras vidas y preguntarnos: ¿estoy contribuyendo para que mi iglesia sea modelo en el Señor o la estoy desbaratando? Tesalónica era un pueblo elegido, como lo dice 1 Tesalonicenses del 1 al 5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La palabra iglesia en el griego es eclesia, que significa un grupo llamado afuera. La iglesia no es un club social, no es un organismo espiritual, una organización compuesta de gente a quien Dios ha llamado a ser santos y a llevar el evangelio, a promulgar más el evangelio. Dios los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Vemos en Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciéis. No he sido llamado para engordar. Este llamamiento es por gracia. ¿Por qué? Si vemos a la luz de Efesios capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que allá arriba en Cristo, en los lugares celestiales, donde Cristo está, nosotros tenemos muchas bendiciones. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo en Cristo. Y todo lo que Cristo tiene, también nosotros sacamos raja. O tenemos parte de eso. Aunque estamos en el mundo, espiritualmente no somos del mundo. ¿Por qué? Mire, en el libro de Juan 15:19 encontramos: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Cada vez que te oyen decir que eres cristiano, te aborrecen. Cada vez que te oyen decir que eres hijo de Dios, te aborrecen. Cada vez que te oyen decir voy para la iglesia, te aborrecen. Estos santos vivían en Tesalónica,
pero moraban en Cristo. En el libro en la segunda carta a los Tesalonicenses, 2, 13 al 14, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo explica el milagro de este llamamiento. Dios envió a Pablo y a Silas a Tesalónica con la palabra de Dios. La gente oyó la palabra, creyó y fueron salvos. Después de recibir a Cristo, descubrieron que Dios los había escogido en Él mediante la gracia. Si vemos la primera carta de Pedro 1, del 1 al 4, dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gracia o según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. En Cristo hay miles de bendiciones. Como dijimos anterior, fuimos bendecidos en Cristo allá en los lugares celestiales, y esto lo confirma al decir que en los cielos, reservadas en los cielos para nosotros. El misterio de la elección de Dios y de la decisión del hombre nunca será completamente explicado de este lado del cielo. Simplemente tenga en cuenta que la Biblia enseña ambas cosas. ¿Cómo se reconcilian estas dos verdades? Le preguntó una vez un hombre a Charles Hart Spurgeon. El predicador replicó: nunca trato de reconciliar amigos. Estas dos verdades gemelas de la elección y la decisión no son contradictorias, son complementarias. En lo que respecta a Dios el Padre, fuimos salvos cuando Él nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, como lo dice Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En lo que respecta al Espíritu, fuimos salvos cuando respondimos a su llamado y recibimos a Cristo. Y en lo que respecta al Hijo, fuimos salvos cuando Él murió por nosotros allá en la cruz del Calvario, o en la cruz del Monte de la Calavera, como se le pueda llamar. ¿Cómo sabía Pablo que estas personas eran salvas? Debido a la evidencia de sus vidas. Y también debido a la obra de la fe. Cuando la persona genuinamente confía en Cristo, esa fe se mostrará por las obras. Las obras no salvan, pero la fe sin obras no es una fe que salva.
La verdadera fe cristiana trae como resultado una vida transformada, una vida cambiada, como lo dijo Santiago 2:14, cuando dijo, y si, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Esa fue la gran incógnita que nos dejó Santiago. Pero la fe sí salva. ¿Por qué? Porque la fe es la esperanza. La fe es la convicción de lo que se espera, y eso esperamos, que Cristo no miente, Dios no miente, el Espíritu Santo no miente. Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Amén y amén.